Buenas, hoy le buscaremos una posible solución a este problema que nos aparece en Android. Aplicación no instalada. Este es un error muy común cuando vamos a instalar una aplicación y el teléfono no nos deja instalarla correctamente. Así que vámonos con las posibles soluciones para este error. Debemos de percatarnos que nuestro teléfono celular tenga espacio suficiente para de esa manera poder instalar la aplicación. Si no tenemos espacio en nuestro teléfono celular, será muy imposible poder instalarla. Otro error típico de que la aplicación no se quiera instalar es cuando descargamos aplicaciones de sitio web que no son la Play Store. Algunas veces descargamos por el navegador aplicaciones y vienen con problemas. Si te da problema, procura utilizar otro navegador que no sea el que estás utilizando. O procura que la aplicación no esté dañada o tenga virus. Otra solución para este problema es reiniciar nuestro teléfono celular. En algunas ocasiones suele funcionar, así que reinicia tu teléfono e intenta otra vez instalar la aplicación. Algunas veces intentamos instalar mods de aplicaciones, pero también tienes que percatarte de que la aplicación que vayas a instalar no esté en tu teléfono ya instalada anteriormente. Entonces debes desinstalar la aplicación anterior y luego instalar la nueva. Algunas veces si tienes la aplicación anterior instalada, no te va a permitir instalar otra versión de mods. Así que procura poder borrar lo que es la aplicación anterior, que puede ser el error. Y ya si el error persiste, también te aconsejo que intentes descargar esa misma aplicación de otro sitio web, ya que pueda ser que el sitio web que estás intentando descargar la aplicación esté dañado. Así que intenta probar descargar la aplicación de otro sitio web, y si sigue el error, puede ser que tu teléfono celular tenga algún inconveniente interno. Bueno, señores, hasta aquí este video. Espero y te pueda haber servido de mucha utilidad este video tutorial. No olvides darle me gusta a este video, suscríbete al canal y si Dios nos lo permite nos vemos en un próximo video. Bye bye.